El comienzo de mi carrera tuvo lugar el primer día en el que se suponía que debía comenzar a trabajar, debido a que estaba devastada y desesperada. El líder de recursos humanos, James, invadió la oficina con una expresión de inquietud. Mi nombre es Lucian. Soy un joven que recientemente ha terminado de estudiar. Hace tiempo, la vida universitaria era sumamente gratificante. Sin embargo, quería hacer lo mínimo. Solo establecí amistades en la universidad y no me uní a ningún club ni equipo deportivo. Nunca he encontrado una novia en mi vida. Solo tuve la oportunidad de contemplar a otros estudiantes alcanzar el éxito. Estoy convencido de que fui una persona oscura. ¿De qué razón un día estoy tan triste mientras viajo en tren? También examiné este tema en la escuela primaria. Parecía una persona normal y llena de alegría, que solía caminar en el patio de descanso con amigos durante los descansos y en la casa de amigos después de la escuela. También recuerdo divertirme mucho. Tengo la sensación de estar entusiasmado con los eventos deportivos y otros eventos. Es posible que yo fuera feliz y realizado en aquel momento. Durante mis años de educación secundaria, desde el 6º hasta el 5º grado, me sentí como un pájaro. Durante el tiempo transcurrido en Francia, aún estaba obsesionado con los juegos en la escuela secundaria y cuando mis compañeros comenzaron a cambiar sus posiciones hacia la moda y la música, teníamos un poco más en común. Incluso me enfrenté a las tendencias a propósito, pero aún había amigos de lo mismo. En la primaria, en la secundaria eran reducidos, pero yo contaba con amigos jugadores. En aquel entonces, pienso que en la escuela secundaria, mi vínculo social se incrementó aún más. Mis compañeros de juego de la escuela secundaria se encontraban en diversas escuelas y solo conversamos en ocasiones mientras jugaban. Pasé más tiempo jugando. Mi vínculo social se agravó aún más. Estuve envuelto en este ciclo negativo durante este periodo. Durante este tiempo, incluso conversar con los demás se convirtió en una molestia para mí. Trabajaba a tiempo completo, pero invertir en artículos de marca o programas de artistas populares parecía una auténtica broma después de todo. No tenía ningún interés en nada más que los juegos en la universidad. Mi soledad aumentó a mis amigos, los jugadores obtenían trabajos y no podíamos encontrar tiempo para reunirnos, por lo que pasaba más tiempo solo. Contaba con personas que no eran sociables como yo en actividades grupales o conferencias. Mientras otros disfrutaban de su vibrante vida rural, yo permanecí en silencio reflexionando sobre todo ello. Estaba excesivamente inquieto por los juegos para poder participar en ellos con mis compañeros de clase. No tuve la intención de seguir las normas. En consecuencia, mi vínculo social se volvió limitado y por esa razón se formó mi personalidad oscura. Entonces, es un caso de justicia poética. Haga el bien y el mal te llegarán, y si haces el mal también te alcanzará. Por lo tanto, si no haces nada, es natural que nada te vuelva. No tuve la oportunidad de establecer amigos, porque en realidad no lo hice. Es una frase muy inventada. Al oír el sonido del tren, al mismo tiempo, aprecié la frase y me alejé a mí mismo sin ningún cambio. Tenía 22 años cuando estaba a punto de iniciar mi carrera. Me cuestionaba si podría modificar mi identidad oscura. A continuación, por cierto que parezca sorprendente, comencé a sentirme entusiasmado por ello. La única satisfacción en mi existencia fue recibir una oferta de una compañía, un pequeño fabricante de electrónica. La primera oportunidad en la que encontré sus productos fue en la escuela secundaria. Su calidad y diseño me han hecho sentir un gran impacto en mi felicidad cuando recibí una oferta de trabajo de ellos. Sin exagerar, hoy se llevará a cabo la orientación a los nuevos empleados de la organización. Empezaré de nuevo y como integrante de la sociedad, abandonaré la oscuridad y la pasión que he tenido. Retomaremos de nuevo esta resolución. Salí de mi residencia esta mañana. Se trata de un salón de la ciudad, no muy grande, debido a que no era una empresa de gran riqueza para la que tenía todo preparado. La noche anterior, pero me esforcé por irme y llegaré en el menor tiempo posible. No tenía previsto llegar tarde, así que todo estaba en orden, eso es lo que pensé. Sin embargo, temía porque no podía ver a nadie más vestido como yo.
Tal vez me dirigí al lugar equivocado. Es posible que me equivocaras en la fecha y la hora. Esta es la ansiedad que atravesó mi mente cuando se bajó del tren. Tengo que acercarme al vestíbulo. La estación se encontraba más ocupada de lo esperado, y ahora me inquieta llegar a tiempo para la atención de nuevos empleados. Sería sumamente inaceptable. Consulté la aplicación de mapas de mi teléfono, con el fin de encontrar la ruta más rápida, y me apresuré. Si este es el camino adecuado, murmuré involuntariamente. La travesía me alejó de las calles principales, atravesando senderos sinuosos que me hicieron dudar de su exactitud. Había un breve silencio. La calma y el bullicio de la ciudad parecían interminables. Fue una ruta peculiar, y si llegó tarde, sería una sorpresa. Mientras seguía con entusiasmo la guía de la raíz, oí un grito en algún lugar. Esta fue la opinión de una mujer, no muy madura, pero no la de un niño, o quizás la de mi edad. Era un sonido de voz que nunca escucharías en la vida habitual, e instintivamente me quedé paralizado. Sin embargo, la palabra me devolvió a la realidad. ¿Con qué propósito? Tenía temor, pero estaban transportando a la hermosa joven a un edificio. Mi corazón latía con fuerza como si hubiera atravesado un trayecto completo. ¿Qué tengo que hacer? Llamaré a la policía. Me hice preguntas, pero de inmediato me percaté de que no tenía sentido. A pesar de que los llamara en este momento, esa hermosa joven no podría resistirse hasta que llegara la policía. Es probable que experimentara una situación terrible. En primer lugar, reunir el deseo de salvarla o suponer que no vi nada. Descubría dos opciones. No puedo lograr esto. No hay nada que pueda realizar. ¿Será cierto eso? Si lo hago, no tendría ningún tipo de diferencia. Debería abandonar el lugar y posteriormente denunciarlo a la policía. Eso pensé y avancé un paso. Ya me estaba perdiendo el cuerpo. No se esfuerzas por huir. Me detuve en medio del trayecto. Por supuesto, estas palabras no se dirigieron a mí, pero permanecieron en mi mente y no desaparecieron. Teniendo en cuenta esto, recordé mi decisión de abandonar a mis debilidades y padecimientos. Muy bien, lo haré con cautela. Salté hacia el hombre y la joven hermosa. Basta. Intenté atacar al hombre gritando. Tal vez debido a que fue tan repentino que no pudo superarlo. Volvió por el aire y se dirigió de cabeza hacia un contenedor de basura cercano. ¡Salgamos de aquí! Sin esperar respuesta, tomé la mano de la chica y comencé a correr hacia la estación de policía, tratando de permanecer fuera de su vista. La llevé de la mano y entré a la comisaría. Parece que estamos a salvo. No parece estar siguiéndonos. Como el hombre no tramaba nada bueno, probablemente evitó acciones que llamarían la atención del público. Esto me dio algo de alivio. Muchas gracias. Realmente me salvaste. Continuó pensando en mí profusamente mientras recuperamos el aliento. Tenía lágrimas en los ojos. Ella debe haber estado muy asustada. Ah, perdón, tu mano. Me di cuenta de que había estado sosteniendo su mano desde que empezamos a correr y rápidamente la solté. Nunca había estado con una chica y mucho menos tomado de la mano a una, incluso si no fue intencional. Sentí mi cara calentarse. Si quieres te puedo llevar a casa. Ese tipo quería seguirnos. Perdón por causar problemas, lo siento. Continuó disculpándose mientras le preguntaba por la estación más cercana y después de 2 traslados llegamos. Parecía que no sabía mucho sobre cómo tomar y cambiar de tren con su elegante atuendo. Es posible que sea una joven llena de riquezas. Le solicité su dirección y atravesé la ruta en mi teléfono móvil. A los 10 minutos de la estación encontramos una imponente mansión de lujo. Para aquellos que residían en un apartamento pequeño y desordenado, parecía un palacio auténtico. El progenitor, un hombre corpulento y con barba, se encontraba de pie en la entrada. En cuanto lo vio, la joven corrió hacia él. Estaba sumamente preocupado. Me complace que seas bien. La identidad de la niña era Lorena. Saltó a los brazos de su padre con rabia. Papá, estuve a punto de ser asesinada, pero este hombre me brindó la oportunidad de salvarme. Tras un agradable abrazo y beso, hizo un gesto con la mano derecha. George, su padre, me observó fijamente y me dijo: «De acuerdo,
Mi hija estaba a tu lado. ¿Te gustaría cenar? Muchas gracias, pero debo marcharme. Durante un instante, tuve la oportunidad de recordar la guía. Un escalofrío atravesó mi espalda y tuve la sensación de que mi espalda se desvanecía. Mi reloj indicaba el momento en el que la orientación ya había terminado. Tengo un contrato previo. Lamentablemente, me quité la chaqueta debido a que hacía calor y la sujeté bajo el brazo mientras caminaba hacia la estación. Dentro de unos instantes, el padre de la niña me contactó. Me dirigiste a mí y los vi sosteniendo un objeto de color negro brillante en la mano. Se te cayó ese objeto. Le agradezco mucho. Era un objeto sumamente significativo, un regalo de la organización, y cuando recibí el objeto que me brindaron en el trabajo, era negro y elegante, con el nombre de la organización grabado en oro. Saludos. Recogí el objeto, lo deposité en mi bolso y volví a correr de nuevo. Por lo menos debí haberles comunicado mi nombre. Al llegar al lugar de orientación, ya había comenzado a preguntarme qué hacer. Caminé y encontré un vehículo de categoría superior en el aparcamiento. El vehículo se detuvo justo enfrente de mí y la ventana situada al lado del conductor bajó. «Ah, eres tú», dijo el conductor observando. Se encontraba sorprendido. Anthony, el líder de recursos humanos. Confío en haberlo conocido en la entrevista. Lo lamento, soy Lucian, un nuevo empleado. Lo siento mucho por llegar tarde a la orientación. Que acabo de recibir aquí. Excelente. ¿Qué hago? Anthony parecía ser más amable, y durante la entrevista está reflexionando sobre mi situación a pesar de mi ausencia injustificada. De pronto, oí una sonrisa que surgió del asiento trasero. Es cierto, Anthony. En ese momento, la ventana trasera empezó a debilitar. Me complace acomodarme en el asiento trasero. Era el señor Zahir, quien es el responsable de la organización. Me cautivaron los productos de la compañía y tenía una buena comprensión de su apariencia y su nombre. ¿De qué manera examiné atentamente el sitio web y los folletos? La recomendación es que se encuentre en la oficina hoy a las 7:30 de la mañana. ¿Está bien? Sintiendo la sensación. Lo lamento, pido disculpas al señor, pero tuvo que cerrar la ventana. Durante el trayecto, parecía que había hecho enojar a Anthony, pero no deberíamos escuchar sus situaciones. Entonces vete, estoy ocupado. Observé la conversación entre Sir Zahir y Anthony. Él parecía insatisfecho mientras me saludaba y salía por la puerta. Inmediatamente le ofrecí mis disculpas. En breve, el vehículo de alta categoría abandonó la carretera. Anthony observó hacia abajo. Pensé un instante, pero teniendo en cuenta mi propia situación, no tenía tiempo para inquietarme por los demás. Sentí una sensación de desesperación, o quizás de vacío. De cualquier forma, estaba sumamente inquieto por lo que ocurriría mañana. Durante el día siguiente, tras la reunión diaria de trabajo por la mañana, se proporcionaron instrucciones a los nuevos empleados en la oficina. En primer lugar, todos deben familiarizarse con nuestros productos. A continuación, se presentan algunas revistas relacionadas con nuestros productos. Se agradecería que me tomara uno de cada uno de nosotros para examinar los artículos de la revista. Descubra acerca de ellos y recopile un informe con nuestros pensamientos y lo que hemos adquirido. Se llevó a cabo esta primera tarea para todos los nuevos empleados. Una vez que lo hayas escrito, hágamelo saber si te parece apropiado. Pase el resto de la mañana investigando otros temas. Todo el mundo parecía estar pasando por momentos difíciles, pero para mí fue una tarea fácil. Ya sabía mucho sobre los productos de la empresa, así que fue sencillo. Probablemente podría escribir el informe sin siquiera leer los artículos. Sin embargo, es posible que descubras algo nuevo. Entonces, decidí hojearlos durante la tarea. Escuché gritos desde la parte trasera de la oficina. Involuntariamente miré en esa dirección. ¿Qué demonios estás haciendo? El que gritó fue Anthony. Estaba sentado en su silla regañando a 3 jóvenes empleadas. No se parecía en nada al Anthony que vi ayer, casi como una persona diferente con una expresión aterradora. Las mujeres a las que les gritaba seguían agachando la cabeza, con lágrimas en los ojos. De repente me acordé de la chica de ayer. Ella también tenía los ojos llorosos y bajaba la cabeza.
pero se veía diferente a eso. Elabora un plan correctivo cada día. Entiendo. Sí, respondieron con voz temblorosa. Anthony les hizo un gesto con la mano para que se fueran y se dispersaron. Al mismo tiempo, un colega que estaba a mi lado me dio un codazo. Me volví hacia él y me susurró que él es el chico de la entrevista. Justo aquí, Anthony. Él es realmente aterrador. Sí, no le gusta nada. Después de decir eso, volvió a leer su revista. Secretamente miré a Anthony otra vez, y él estaba sentado con los codos sobre la mesa, sujetándose la cabeza. Acababa de escribir el informe y estaba a punto de presentarlo. La puerta de la oficina se abrió y apareció el señor Zahir. Encabezado por los señores empleados, todos se pusieron de pie. Tú, Lucian, ven aquí. Fui a la oficina del señor Zahir. La lujosa decoración y el confortable ambiente de recepción me llamaron la atención. ¿Sabes por qué te llamaron aquí? Se sentó a la mesa, cruzó las piernas y los brazos y empezó a hablarme. Entendí muy bien por qué había hecho esas preguntas. Fue una preocupación lo que me mantuvo despierto anoche. Se trata de mi ausencia injustificada a la orientación de ayer. Así es, lo siento mucho. Me disculpé sinceramente. Hice lo mejor que pude para transmitir mis más sinceras disculpas. Finalmente me dijo que lo detuviera. Primero, dime por qué. No fue quedarse dormido. Dudé un poco. La causa de mi ausencia parecía derivada de un relato fascinante, pero no podía ocultar mi opinión al respecto. Decidí ser responsable. Decidí proceder. Descubrí el sueño de su teoría. Y entonces empecé a explicarle que estaba rescatando a alguien, una niña llamada Lorena, una joven que casi fue asesinada. Descubrí el suceso en un callejón cercano al lugar y la facilité de escapar. A continuación, la acompañé a su hogar. Mientras dijo esto, el señor Zahir, aún cruzado de brazos, me observó con una expresión seria. Tras un tiempo, su expresión se volvió desmoronada. Finalmente, como si ya no pudiera contenerse más, comenzó a reír con carcajadas. ¡Qué relato tan asombroso, Lucian! ¿Estás perdiendo la ceremonia debido a que estabas salvando a una niña de ser secuestrada? Sí, eso es sumamente agradable. Dado que me reí tanto, no es necesario señalar que tu risa probablemente estuvo llena de asco. Tras una breve risa, el señor Zahir volvió a adoptar una expresión clara. Sin embargo, a pesar de que parecía estar con más risas, intentando alejarse con la suya con una mentira tan absurda, ¿cuándo vas a abandonar un mundo de fantasía estudiantil? No es una verdad. Es posible que lo denunciaran de inmediato, pero me pareció difícil que me tacharan de mentiroso sin examinar los sucesos. Dado que insistiera en que era verdad, él no me oía. ¿Cómo estás planeando comportarte? Durante tu trayectoria profesional, eliges a una joven antes que a la organización. Nunca es necesario. Me despidieron por unos instantes. No pude comprender sus palabras cuando hice que mi cuerpo temblara y comencé a darme frío. ¿Qué podría ser? Yo dije que no te necesitamos un mentiroso como tú. Sin duda, detendrá a todos ahora. En última instancia, me uní a la compañía de mis sueños, pero me abandonaron. Bueno, quizás sería inevitable. Había sido capaz de adaptarme a algo innecesario. Acepté con resignación y respondí que comprendía de manera exacta eso. Durante el instante en que se abrió la puerta de la oficina de Anthony parecía bastante nervioso. Tenía la frente sudorosa. Parecía que no era un suceso inusual lo que estaba ocurriendo. Zahir parecía inquieto ante la intrusión, pero Anthony todavía no se encontraba seguro. Mire las noticias, por favor, y revise las noticias. Zahir encendió la televisión, visiblemente inquieto. Una imponente pantalla de televisión se llenó de vida, dando lugar a un reportaje acerca del pasado de la compañía. Al oír la noticia, Zahir se estremecía durante semanas. Parece que la organización se encuentra en un estado de desastre. La organización es sumamente grande y bastante conocida para aquellos que tienen un conocimiento acerca de ella. Anthony los contactó de inmediato, y Zahir volvió a comprender la situación. Se encontró en un estado de pánico junto con Anthony. Esto fue relevante, debido a que la compañía era en la actualidad un socio comercial esencial para nosotros.
Debido a factores de calidad, se adquirió un material específico exclusivamente de la compañía. En otras palabras, si algo ocurriera a la organización, supondría problemas. Últimas noticias, en este momento. Dado que este anuncio procedió de la televisión, nos enfocamos en la pantalla y descubrimos que la persona desaparecida de la compañía fue hallada saludable y salvaje ayer. De acuerdo con las entrevistas con los involucrados, este estrés es una amenaza para el organismo. En realidad, Zaire y Anthony señalaron esto como si tuvieran una escapatoria por los brazos. Debieron haberse sentido de manera significativa aliviado. ¿De qué manera? Lucian aún se encuentra presente. Relaté que te habían despedido. Deje a esta empresa de inmediato. Las palabras de Sir Zaire despertaron sorpresa. Es importante tener en cuenta que perdí la orientación. Le agradezco mucho todo. Le envió un mensaje simbólico y abandoné la oficina. Cuando nos cruzamos, Anthony exclamó con tristeza. Parecía que experimentaba un sabor más agradable después de que abandoné la oficina del señor Zaire. Un oficialista se apresuró corriendo. Parecía tener algo que comunicar a Zaire. Señor, hemos recibido un invitado. No esperaba a nadie en absoluto. ¿Quién es y de dónde es? Es el señor George, el presidente de la compañía. Sabía su nombre por las noticias hace un momento. ¡Qué momento tan increíble! Pero no es nada de eso. Mi negocio ahora, mientras mis compañeros terminaban sus informes, yo estaba empacando mis cosas. El chico que estaba a mi lado me preguntó qué había pasado, pero no tenía ganas de decirle la verdad. Solo una pequeña pregunta, dije con una sonrisa forzada. Cuando estaba a punto de irme, escuché la voz del señor Zaire proveniente del pasillo. ¿Te refieres a uno de mis empleados? Entonces, escuché otra voz familiar. Sí, definitivamente alguien de su empresa. Mientras miraba en la dirección del sonido, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Lord Zaire apareció seguido de un hombre corpulento con barba. Nuestros ojos se encontraron momentáneamente. Oh, él es ese hombre que lleva esa bolsa, lo recordé. Se trataba del hombre de la imponente mansión que vi ayer, el esposo de esa joven. Ese hombre que mencionas, el señor Zaire estaba visiblemente sorprendido, esforzándose por encontrar las palabras. También estaba a punto de comprender la situación. En realidad, me gustaría conversar con él, Lucian. Está bien. Ven aquí. Me hizo señas y me condujeron a una sala de recepción situada al lado de la oficina. Al oír con más intensidad, descubrí que el esposo de aquella hermosa mujer era el señor George, el líder de la organización. La joven mencionada en la noticia era Lorena, y sin saberlo, estuve involucrada en su rescate. La oí señalar que fue muy arrogante. Mi corazón se aceleraba con rapidez. ¿Qué ocurrió? No darme cuenta. Me involucraré en una noticia, lo cual me produjo un efecto de capricho. No me arrepentía, pero estaba totalmente decepcionado. No pude abordar el suceso debido a que se encontraba bajo estudio. Sin embargo, Lorena fue objeto de un secuestro, probablemente para solicitar rescate, y me encontré con ello, lo cual me llevó a este momento. Me complace esperar tus éxitos futuros, Lucian, dijo el señor George riendo. Y el señor Zaire también se rió con gran esfuerzo. ¿Pero cómo se enteraron de que se encontraba en la empresa? Inmediatamente después de eso, pensé que había dejado algo memorable, y me lo dije frente a la mansión. Por supuesto, debieron haber presenciado el nombre de la empresa registrado en él. Si existen personas como Lucian en su compañía, sin duda me gustaría establecer una buena relación, sonreía el señor George mientras me estrechaba la mano. El señor Zaire volvió a sonreír de forma exagerada, pero aún así me acogían. Durante el debate, dudé en hablar, pero como de todos modos me iban a despedir, no sentí la necesidad de respetar al señor Zaire. Bueno, tengo el placer de comunicarles que debo ocupar mi cargo en la organización. Tuve una conversación con el señor Zaire durante un instante, dijo. El señor George inquirió, sorprendido. Sus ojos se abrieron de forma significativa, lo que me hizo sentir profundamente sorprendido. Ah, Lucian, querido A, solo fue una risa. No es necesario que te tomes esto en serio, dijo el señor Zaire en un rápido y torpe intento de retroceder.
Sin embargo, no lo oí. Lamento mucho. Sin embargo, me despediré aquí, ya que soy residuo. ¿Quién seleccionó a una mujer antes que a la compañía? Reflexioné, riendo acerca de las palabras del señor Sair, y me levanté. Se esforzó por tomar mi mano para detenerme, pero tuvo un error. El señor George me contactó cuando regresé. Hizo un gesto con las palmas abiertas, solicitando mi presencia en silencio. Y sin palabras, se lo comuniqué al señor George. Dado que ayer fuera mi día de orientación, como si me lo perdiera porque estaba ayudando a alguien como me dijeron, y me despidieron por elegir a una mujer en lugar de la organización, mientras conversaba, la expresión del señor George se puso más y más roja. No tenía idea de que su relato era cierto y que la niña era su madre. Sair ahora se encontraba sumamente disculpado con Sir George, pero la ira de George no disminuyó. No se trata de porque sea mi hija. Nunca imaginé que fueras un hombre tan desalmado. En primer lugar, debemos reflexionar sobre nuestras conversaciones con la organización. La pérdida de una pequeña empresa probablemente no tendría importancia mucho, pero para la organización, la pérdida del negocio podría ser el final. Dado que fuiste completamente ignorado, Lucian, disculpe la demora, pero me permito presentarme de manera adecuada, me dijo el señor George, entregándome su tarjeta de presentación, el líder de la organización George. En mi segundo día, como recién graduado, recibí una magnífica tarjeta de presentación. Lo lamento, solo soy un empleado de nuevo. Aún no dispongo de una tarjeta de presentación. ¿Podría indicarme su número de teléfono? Me gustaría expresarle mi gratitud más tarde. En realidad, pensé que era una educación inadecuada, negarme. Le proporciono mi número de teléfono. Bien, debo despedirme en este momento, ya que estoy despedido. También me marcharé. Los dos abandonamos la estancia en la sala de recepción. El señor Sair trató de ponerse en contacto con nosotros, pero tanto el señor George como yo simplemente le dirigimos una mirada fría, sin pronunciar una sola palabra, sin acercarse. Se encontraba incontrolablemente, empapando el suelo con sus lágrimas. Fue un escenario lamentable en el pasillo. Pasé junto a Anthony. Él me observó con una expresión triste y asintió con calma. Ha sido una persona inusual desde ayer. Mientras reflexionaba sobre esto, le devolví el mensaje y abandoné la organización unos días después. Al descansar en mi hogar, recibí una llamada. Tenía el nombre de George. Saludos, soy George. Le agradezco mucho el último día. Tras una conversación minuciosa, la conversación se enfocó en el tema principal. A tu hogar, sin duda, pensé que sería conveniente cenar contigo. Mi hija también desea expresarle mi gratitud por ello. La invitación fue inesperada, evocando la imponente mansión que vi ese día. La mansión en mi memoria puede estar un tanto gloriosa, pero la idea de regresar a él me inquietaba. Sí, me dirigiré. Nos mantendremos a la espera de usted. Se mostró extraño que me agradecieran, pero teniendo en cuenta sus deseos, decidí visitar su hogar. Al acceder a la residencia de George, era realmente una imponente mansión. Al llamar al timbre y comunicarme mi nombre, tuvo lugar una dama de llaves. Al ponerme en contacto conmigo, no me percaté de que tener un ama de llaves significaba que habitarían en un mundo completamente distinto al mío. La estancia estaba llena de imponentes objetos de decoración, prácticamente como un museo. Teniendo en cuenta mi intimidad, caminé hacia el ama de llaves hasta que vi al señor George al final del pasillo. «Te estaba aguardando», me expresó su gratitud por invitarme. Se dirigieron a la estancia, donde el acogedor interior parecía incluso más atractivo que el pasillo. Tras comparar el pasillo con un museo, me faltaban palabras para explicar la estancia. Lorena apareció desde el fondo de la estancia, vestido con un elegante atuendo. No estaba en esencia resplandeciente, pero era hermosa, muy elegante y deslumbrante. La idea de tomar su mano hizo que mi expresión se desvaneciera de nuevo. Tuve un almuerzo maravilloso. Se encontraba sumamente apetitoso, pero como una persona modesta, ni siquiera tenía idea de los nombres de la mayoría de los platos. George señaló que se sentó un tanto más íntimo que antes. «Sí, ¿qué opinas sobre mi hija? Me gustaría hacerte una oferta.
¿Se relacionaría con mi hija? Sin lugar a dudas fue una propuesta alegre, pero al ser la primera vez en mis 22 años de vida que escuchaba algo así, solo pude escuchar sin poder reaccionar. No obstante, continúo siendo el mismo indeciso. Bueno, hágamelo saber. Sí, sin duda lo consideraré de manera satisfactoria. Luché contra esto en mi mente y mi rostro se volvió a calentar. No pude dejar de percibir que Lorena también parecía estar encantada. Me quedé hasta que se oscureció y luego decidí que era hora de marcharme, teniendo en cuenta la fecha en la que no podía evitar tomar los trenes. Lo que me inquietó un poco, mientras me dirigía hacia la entrada, un vehículo acogedor se encontraba estacionado en el interior. Saludos, Lucian. Aparentemente era el conductor personal del señor George y se encontraba dispuesto a llevarme a casa. Aprecié su agradable hospitalidad y acepté con satisfacción su valiosa oferta. Gracias por la comida. Espero que regrese pronto. Nos encontramos a la espera en cualquier momento. Mientras Javier hablaba, Lorena, de pie junto a él, alzó ligeramente la mano y sonrió suavemente antes de decir: «Hasta pronto, Lucian». Aquella noche, mi corazón se aceleró hasta que quedé dormido. Unos días después, recibí una llamada de la organización. «Estimado Anthony», respondí con una gran alegría. Cuando le pregunté qué deseaba, señaló que tenía algo que discutir y que quería que fuera a la oficina al día siguiente. En realidad, no quería marcharse. Pienso que los productos de la organización son asombrosos, pero mientras el señor Zaire se encuentre presente, no deseo integrarme en su círculo. Lo lamento, pero me han despedido. Por favor, deseo ponerme en contacto con usted. No hay nada en lo que esté involucrado el señor Zaire. Insistió en que era su solicitud personal. No se relacionaba con el señor Zaire. Después de numerosas negativas, me convenció y acepté marcharme de golpe. En resumen, no sentía ningún resentimiento hacia Anthony. Durante el día siguiente, llegué a las 8 de la mañana y asistí a la reunión de la mañana. Tenía la oportunidad de percibir a mi colega levantarse. Ahora, Anthony, por favor, continúe. Anthony se dirigió hacia el escenario. Observé que el señor Zaire no se encontraba en ningún lugar. En general, se encontraba cerca del entorno. Al cruzar los brazos y las piernas, de pronto dijo: «Me disculpo por todos ustedes». Dijo eso sin palabras y apartó el micrófono. «Lo lamento mucho». Su voz y su mirada expresaron su profunda disculpas. Fue tan sorprendente que no pude comprender lo que estaba sucediendo. Los empleados también se encontraban confusos y comenzaron a llorar. A continuación, aclaró la situación. «He sido asombroso con todos ustedes. Fue espectacular. Siempre fue una persona amable, humilde y de voz calma. Pensé que era de gran ayuda verlo gritar en la oficina. Grité, golpeé mesas y sillas y usé palabras equivocadas. No importa cuánto me pido disculpas, no puedo evitarlo. Qué pena que el señor Zaire lo tratara como si fuera un títere. Era consciente de que esos métodos no eran efectivos. No obstante, cada vez que se percataba de que no estaba cumpliendo con las instrucciones de Sir Zaire, de inmediato lo hacía. Era como si estuviera bajo vigilancia. Tengo una familia, una esposa e hijos que debo aportar. No tuve más remedio que seguir tus instrucciones», dijo Anthony con lágrimas, señalando que debía mantener el silencio para evitar recortes salariales. «Lo lamento mucho», se disculpó de nuevo. En realidad, parecía ser una persona excelente, al igual que yo. Al marcharme, volvió a brindarme un paseo en el vehículo. Señalé a los tres cuando el vehículo comenzó a moverse. Mirando por la ventana el cielo estrellado, me pregunté si había cambiado un poco desde que me gradué recientemente. Al menos he progresado lo suficiente como para tener novia. Elegí no huir y ayudarla ese día. Por eso tengo estas conexiones ahora. El ex entrenador lo perdió todo al ahogarse en su codicia, lo que significa que es un caso de justicia. Y así, mientras Lucian enfrentaba los desafíos de la vida por universitario, se encontró en una encrucijada: darse por vencido ante la adversidad o encontrar la fuerza para seguir adelante. Es un viaje lleno de altibajos,
pero es en la superación de obstáculos donde realmente encontramos nuestro potencial. Esto es el final de la historia, pero puedes conseguir ver la otra, sobre una historia laboral. ¿Quiere entender cuántos tipos de jefes se pueden encontrar en una empresa? Muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. ¡Hasta la próxima!